www.solonegocios.mx, Facebook, www.facebook.com/solonegocios.mx, X, @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios. Como todos los martes en punto a las 4 de la tarde, le doy la más cordial bienvenida a este espacio que durante 60 minutos vamos a estar hablando de cuestiones de negocios y de decisiones económicas. Mi nombre es Manuel García y bueno, pues como le decía, le agradezco su compañía. Hoy vamos a empezar con un tema ya habrá escuchado en las noticias, nada más como para mencionarlo, que no pase desapercibido, lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, donde Donald Trump, bueno, dentro de las amenazas que ha tenido, haciéndole a Powell, que es el presidente responsable de la Fed, pues en realidad Powell ha hecho oídos sordos de lo que tenían y pues ahora traen un verdadero lío a partir de que Donald Trump despide a una de las gobernadoras de esa institución de la Fed, ¿no? Y entonces pues parece que este pleito va para largo, pero sí quisiéramos platicárselo con mayor detalle en otro programa, porque realmente le están fincando unos cargos, no digamos francamente ridículos a esta persona, a esta presidenta por parte de la Fed, de este miembro de la Fed, de este voto que está perdiendo, porque si realmente la procesan y tiene que salirse, entonces técnicamente tendría ya 4 votos Trump, que le permitiría pues prácticamente dirigir también la Fed, cosa que no es del todo deseable. Pero digo, es un pequeño comercial de lo que tenemos, porque el día de hoy el tema principal de lo que queremos hablar a lo largo de estos 60 minutos y que yo creo que es importante, es algo que es uno de las encuestas más importantes, yo creo que se hacen a lo largo del año y se presentan año con año también dentro del espacio más o menos por julio-agosto. Me refiero a la encuesta nacional de ingreso-gasto en hogares, y que el INEGI presentó prácticamente ya publicada en su totalidad a finales de julio, principios de este mes, y que pues es una encuesta bastante larga, pero que genera una cantidad importante de datos que sirven precisamente para entender un poco de cómo vivimos los mexicanos, o sea, cuántos son los ingresos y cómo se va ese gasto, ¿no? Y también nos ayuda a entender un poco de la realidad de este país, ¿no? Es precisamente de esto es lo que quiero hablar. Ya hice un análisis de esto, es bastante largo, la encuesta es verdaderamente grande, tiene muchísimos datos, de verdad, para todo lo que quiera uno, ya sea a nivel económico, a nivel social, también explica, también nos habla de la brecha salarial entre hombres y mujeres, cómo estamos, en qué gastamos, cómo lo gastamos y dependiendo del nivel socioeconómico, o en este caso el decil realmente, porque no habla de niveles socioeconómicos esta encuesta, dependiendo del decil en que se encuentre usted, pues se observan patrones de consumo diferenciados, ¿no? Entre ellos, pues bueno, no es un secreto que México hoy en día estamos atravesando una coyuntura económica y política que podríamos llamar como desafiante, ¿no? Y que principalmente va caracterizado por un bajo crecimiento, eso ya lo sabíamos, es la eterna discusión que hemos tenido a lo largo de este año, si unos o otros, ya sea el gobierno o algunos actores están dando cifras de crecimiento, pero todas bajas, ¿no? O sea, no es algo como tuvimos en años pasados. También vivimos un esquema de alta informalidad laboral, principalmente en el resto del país, no tanto a lo mejor en Ciudad Juárez, pero sí lo tenemos en una manera muy marcada en el resto del estado, en Chihuahua y sobre todo en los estados del sur, ¿no? Del centro y del sur, donde realmente la informalidad pues es importante, ¿no? Entonces aquí también tenemos
y hay que decirlo en esta nueva realidad, tenemos tasas de desempleo que se mantienen en mínimos históricos y el salario mínimo pues registró aumentos también entre 20 y 22% dependiendo del área geográfica en estos últimos 2 años, aunque obviamente sigue manteniéndose el principal reto que le mencionaba de la informalidad. Entonces esto que le mencioné es el contexto precisamente en el que se encuentra nuestro país, y esto plantea pues obviamente nuevas dinámicas en cuanto a los ingresos laborales y especialmente en aquellos hogares que perciben menores ingresos, ¿no? Entonces, bajo este panorama, pues, les decía yo que a lo mejor la pregunta con la que empezábamos el programa pudiera ser qué tanto aumentaron realmente estos ingresos en los hogares en el 2024 y cuáles fueron principalmente estas fuentes de ingresos, sobre todo en qué gastamos más los mexicanos, si realmente creció nuestro poder adquisitivo y cómo varían las decisiones financieras dependiendo de nuestro nivel de ingreso. Estas son algunas preguntas que podríamos estar dilucidando el día de hoy. En función de los datos que nos arroja esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que hace el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es verdaderamente una, yo creo que de las más importantes encuestas, porque nos aporta, y de verdad se lo digo, datos que son utilizados en distintos ámbitos, ya sea desde la economía, desde la mercadotecnia, desde las cuestiones sociales, para tomar decisiones también en cuanto a políticas públicas, y realmente es una de las que más se consultan, ¿no? Incluso hay otras encuestas que se llevan por fuera, pero que para poder validarlas se contrastan con la información que genera esta encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, comúnmente conocida como la ENIG. Entonces es importante revisar esta información, porque créanme que es información muy robusta, o sea, no es un trabajo sencillo el que se realiza, y en esta última edición de la ENIG se encuestaron alrededor de 105,000 hogares entre el 21 de agosto y el 28 de noviembre del 2024, y los resultados, le adelanto, reportan un incremento tanto en los ingresos como en los gastos de los hogares respecto a la edición pasada, que fue la del 2022, porque se hace bianual. Los ingresos aumentaron un 10.6% y los gastos crecieron un 7.9% entre el 2022 y el 2024. Esto yo creo que es algo positivo, porque al final estamos teniendo pues un incremento real, contando obviamente a pesar de todo el proceso inflacionario que hemos vivido. Ahora, aquí hay que mencionarlo, y si quiero enfatizarlo, ¿no? Muchas veces cuando no se hable de deciles a lo largo obviamente del programa, vamos a estar hablando a lo mejor de promedios, y el promedio particularmente en estos temas no nos es muy útil, porque no refleja verdaderamente la situación de la mayoría de los mexicanos, y lo digo esto porque tenemos un país que tiene pues verdaderas desigualdades. Por lo tanto, al tener sectores o niveles socioeconómicos con ingresos verdaderamente altos, nos va a mover el promedio de los demás sectores, y esto nos podría estar dando una falsa idea de esos ingresos, cosa que obviamente por eso se manejan deciles. Entonces, la información que traigo la traté de desglosar obviamente también en los deciles, para poder entender un poquito más el contexto en el que se da, y pues una situación más apegada a la realidad. Porque si yo dijera, pues bueno, normalmente el promedio, que es lo que nos está dando el promedio de ingreso, es de 44,000 pesos por hogar en México. Obviamente eso no refleja la realidad de muchos hogares, y tampoco es la realidad, simplemente está ya promediado de ingresos que tienen cantidades más altas. Y también hay que entender que aquí no estamos hablando del sueldo de una persona o cabeza de hogar, sino que se suman todos los ingresos que se está recibiendo en un hogar, que en ocasiones pueden ser 3 o 4, dependiendo de
de las personas. Si vive, por ejemplo, una familia con hijos mayores que ya trabajan, pues obviamente se suman también los ingresos de los hijos, o en el caso que tengan hijos menores de edad, se suman a lo mejor el de el padre y la madre, en caso de que obviamente trabajen. Ya si solamente es uno que trabaja, bueno, pues ahí nada más se va a reflejar su ingreso. Por eso es que no es tan correcto estar utilizando los promedios en este tipo de encuestas para explicar los resultados, porque nos arroja una falsa idea de lo que realmente es, ¿no? Y bueno, vamos revisando uno, vamos a darle paso por paso para que vayamos entendiendo cómo funciona estos datos y qué nos está diciendo, ¿no? Bueno, les decía que normalmente esta encuesta la hace el INEGI y se dedica a hogares, ¿no? En esta encuesta nacional, pues toma una muestra del censo y a esa muestra del censo pues le hace una encuesta cada 2 años, y esta es cada 2 años, bueno, nos da ya un panorama un poquito más certero de lo que es la realidad de muchos mexicanos, particularmente en los hogares. Y la primera cosa que tenemos que reconocer es que los hogares en México han cambiado su composición en esta última década, ¿no? Actualmente, el cálculo, de acuerdo al censo que arroja el INEGI, hay 38.830.000 hogares, con un tamaño promedio de 3.4 personas, lo que le comentaba. Prácticamente antiguamente eran 4 el promedio, que era lo más usual, papá, mamá y 2 hijos. Bueno, pues ahora ya está demostrándose que son menos de 2 hijos, o sea, en muchos casos tienen 2 o 3, pero ya usualmente ya este promedio ya bajó, ¿no? Ya bajó a 3.4, cifra que refleja esa tendencia sostenida hacia esos núcleos familiares cada vez más pequeños, ¿no? Y aproximadamente 2.2 miembros del hogar son los que obtienen algún tipo de ingreso. Sin embargo, 1.63 de estos integrantes tiende a estar ocupado en el mercado laboral. O sea, es decir, que en la mayoría de los casos hay 2, pero muchos muchos hogares solamente hay una persona, por eso es que le baja el promedio a 1.63 miembros. Esto pues obviamente ya nos empieza a dar una idea de que parte del ingreso del hogar proviene de otra fuente distinta al empleo. O sea, no nada más se están empleando con una forma, ya sea formal o informal, sino también están recibiendo algún tipo de transferencia o apoyos. No solamente el ingreso, que vamos a llamarle el ingreso al trabajo. Y bien, perdón, aunque el tamaño de estos hogares pues presenta una disminución, la realidad es que el número de integrantes de 65 años o más creció 21.3% por hogar entre los años del 2016 y 2024, lo que nos está pues demostrando o señalando que hay un envejecimiento en la población que está impactando en las dinámicas del ingreso de las familias. Pero vamos a entender un poquito de estos ingresos que se tienen. Y bueno, como entrada les puedo decir que la categoría de los ingresos que se refiere la encuesta es al conjunto de percepciones que obtuvieron cada uno de los integrantes que elaboran, ¿no? En promedio, en el 2024, los hogares recibieron 25,954 pesos por mes. Pero ojo, eso es promedio y esto se los explico regresando de estos comerciales. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Son las 4:15. 1, 2, 100, 1000, 500,000, 1,000,000.
126.014.024 habitantes. ¿Todos esos éramos? Sí, esa era la población total de México en el 2020. Pero hoy todos cambiamos. Prepárate, porque si durante octubre y noviembre el INEGI toca tu puerta, te toca. Participa en la encuesta Intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI. En la Cámara de Diputados, reconocemos y honramos a las mujeres que con su lucha transformaron nuestra patria. Con la reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, Se establecieron fechas especiales para izar la bandera nacional a toda y media asta, según sea el caso. en conmemoración de sus aportaciones a lo largo de nuestra historia, porque honrarlas es un acto de justicia y hace visible su legado. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Fer, ¿cuánto tiempo sin verte? Sí, he estado muy ocupada con la maestría. Qué padre. Oye, ¿y dónde encontraste toda la información? Fui a la Feria FIDER, ahí me enteré de su crédito de universidades nacionales e internacionales, programas, convenios y talleres. ¿Todo en un solo lugar? Sí, es cada año, el primer sábado de octubre en la Ciudad de México. ¿Es cara? No tiene costo, solo tienes que registrarte en el sitio web. Más información en fider.org.mx y en redes sociales FiderMX. FIDER, el crédito educativo para comenzar un gran futuro. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, Gobierno de México. Gracias, mamá. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, decimos gracias. Gracias, abue. Y reconocemos a las mujeres por el trabajo que han hecho para el cuidado de sus familias. La pensión Mujeres Bienestar llega a más de 1 millón de 63 y 64 años. Pronto la recibirán las de 60 a 62. ¡Inscríbete! Ubica tu módulo en bienestar.gov.mx. Impulsamos un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios y bueno, comentaba antes de irnos a corte acerca de la encuesta nacional de ingreso-gasto a los hogares de 2024 que fue publicada recientemente por el INEGI y estamos haciendo pues un análisis de los puntos principales, vamos a llamarlo de esa manera, de esta encuesta, ¿no? Que ya nos empieza a arrojar ciertos datos. Créanme que esta es una de las más largas, o sea, y realmente traté de sintetizar los puntos principales porque pues prácticamente muchas de las investigaciones que se llevan en nuestro país se nutren principalmente de esta encuesta. Esta es fuente realmente de datos de muchísimas investigaciones que se hacen a lo largo de nuestro país. Le comentaba que como primer punto estamos con los ingresos, es decir, cuánto ganamos los mexicanos. Y antes de irnos a corte le comentaba yo que se utiliza un promedio, aunque el promedio no refleja necesariamente correctamente esta idea, ¿no?, de cuánto es lo que se gana, pues obviamente en un país tan desigual donde los extremos, o sea, es decir, el que gana más y el que gana menos son realmente abismales, o sea, es decir, no presentan, vamos a decir, una normalidad dentro de la muestra, pues hace que el promedio se mueva y presente datos que no necesariamente son reales. En este caso, el ingreso general de los mexicanos, les decía antes de irnos a corte, es de 25,954 pesos. Es lo que más o menos en promedio estarían sacando en México. Ojo, obviamente yo sé que es un sueldo muy superior a lo que la mayoría de los mexicanos se pudiera estar recibiendo, porque incluso cuando ponemos esta cantidad en los deciles, o sea, es decir, que tomamos los deciles del que más gana al que menos gana, bueno, pues estaríamos sobre el segundo decil, más o menos, de acuerdo a
a esta encuesta, ¿no? Es decir, el decil es que vamos a dividir todos los mexicanos en 10 distintos grupos, y entonces el primer grupo es el que menos recibe dinero y el 10º grupo es el que recibe más, ¿no? Técnicamente cada decil, pues obviamente por el número, representa un 10% de la población, y entonces de esa manera es más fácil ver cómo se va distribuyendo ese ingreso a simplemente utilizar un promedio. ¿Por qué? Porque el promedio que nos está dando es 25,000 pesos y de acuerdo al decil, esta cantidad correspondería más o menos al segundo decil de acuerdo al 2024. Sí, más o menos lo que se tendría de acuerdo al hogar por mes. Eso es lo que reportan. Obviamente el decil más alto está en el rango de 236,000 pesos o más, es lo que más o menos queda ese cálculo, ¿no? Por eso es complicado a veces decir cuánto es lo que en promedio gana el mexicano, pues es muy desigual, ¿no? Pero lo interesante es que el ingreso mensual que se está utilizando en promedio de estos 25,000 pesos que le mencionaba, aproximadamente 17,000 pesos provienen de la actividad laboral. ¿Qué quiere decir eso? Del trabajo remunerado que está haciendo la persona o las personas que viven dentro de esa casa, porque le comentaba yo que en este caso pues es la suma del ingreso por hogar, no es el ingreso de una persona en particular, que puede ser el padre o la madre, ¿no? Normalmente se ponían, o en años anteriores aparecía nada más el ingreso laboral. Hoy aparece como una segunda ingreso fuerte en las transferencias, y en las transferencias vamos a meter o vamos a incluir las pensiones, jubilaciones, los programas sociales, los donativos y las remesas. O sea, es decir, es dinero que entra al hogar, pero que no necesariamente es producto de un trabajo, y aquí es lo que se da un dato interesante. El 85% de los ingresos, en el caso de los hogares mexicanos, viene por algún tipo de remuneración por un trabajo, pero hay un 15% que aparece más o menos de remesas, más o menos sumando entre 15 y 18%. Es la segunda fuente más importante de ingresos que se tiene, y en este caso las pensiones ocupan un 45% de las transferencias, los programas sociales un 19% y los donativos y remesas 35%, es decir, un 30% los donativos y un 4% las remesas. Entonces, más o menos es lo que está en esa proporción, para que vean que realmente los hogares mexicanos siguen recibiendo de algún otro tipo de ingreso más allá del laboral. Por eso es que no estamos hablando de sueldos, o sea, no estamos hablando de sueldos porque alguien va a decir, bueno, es que pocos ganan 25,000 pesos mensuales o no son tantos los que ganan esa cantidad. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de la suma de dinero, de ingreso que va a estar recibiendo el hogar. Y aquí en este caso, cuando vemos la distribución de los trabajos subordinados, es decir, empleos donde la persona, no sé, se contrata con alguien, pues representa el 85% de los hogares mexicanos. El 85% de los hogares dependen de un patrón, por así decirlo, y el trabajo está pues arrendado o subordinado a alguna entidad o algún jefe que está contratado, ¿no? Es decir, reciben un salario por un trabajo subordinado, y hay un 15% que se recibe por parte del trabajo independiente. Todavía esta proporción de trabajos independientes, ya sea que emprendimientos o vaya, ya por sí solo su negocio, no es el grueso, obviamente, en el caso de los ingresos de los hogares de los mexicanos, ¿no? También hay otras fuentes de ingresos que también considera obviamente la encuesta, y que solamente menciona que reciben un 11.6% de mexicanos, y es por el alquiler de la vivienda o de rentar cualquier otra propiedad, es solamente un 4.9%. O sea, es decir, que
esta fuente por ingreso, vamos a decir, de capital, por ponerlo de esa manera, porque es un ingreso que se va recibiendo de un capital que está trabajando por la persona, tiene márgenes pues, realmente muy pocos en el grueso de la población, ¿no? Y aquí hay un dato muy interesante cuando revisamos esto. Por eso es que a veces es difícil cuando están estos datos publicados, porque a veces hay que estar revisándolos con lupa y estar contrastando uno con otro. Las diferencias por decil en el ingreso, ¿recuerdan que le mencionaba que vamos a dividir en 10 la población? Pues resulta que el decil número 1, que es el decil que tiene menos ingreso, depende en un 36% de las transferencias, principalmente programas sociales y donativos, mientras que el decil más rico o el décimo decil solamente recibe un 16% de ingreso que viene por remesa, principalmente de pensiones, para que veamos esa distinción entre el decil más bajo y el más alto, que tiene pues obviamente en su origen una diferencia bastante marcada, ¿no? En uno reciben programas sociales y en el otro, bueno, pues son las pensiones contributivas derivadas de algún tipo de trabajo que haya realizado a lo largo de su vida y que, bueno, pues ya la persona está pensionada y recibe en un 63% de estos hogares en este decil esa cantidad, o sea, es decir, sí hay estas transferencias en los dos hogares, pero el origen de esa transferencia es distinta y muy distinta a decir verdad, ¿no? Entre una y otra. También dentro de esto es que la tendencia que se observa cuando contrastamos el 2022 contra el 2024 es que hay un crecimiento que se mantiene desde el periodo 2022 y que continúa del 22 al 24. Este crecimiento de ingresos, obviamente no hay ningún hilo negro, no hay ningún truco, es derivado de estos ingresos por el salario, y que sabemos que en estos periodos el salario pues ha subido de manera significativa, que además no es poca cosa esto, porque también está reflejado en las encuestas que presentó hace más o menos una semana el INEGI, que ahora está haciendo las funciones del Coneval o del extinto Coneval, donde estaba diciendo que cerca de 8 millones de mexicanos habían salido de la pobreza laboral precisamente por este ingreso del dinero. Se lanzaron muchos medios a criticar esta parte, ¿no? A decir que a lo mejor no era cierto, que los datos los había acomodado el INEGI para acomodarlos al gobierno y bueno, total. La realidad es que el INEGI hizo muy buen trabajo, la encuesta está muy bien hecha, utilizaron muchos de los instrumentos que estaba usando Coneval precisamente para que los datos fueran comparables entre los periodos que había manejado el Coneval y que ahora va a manejar el INEGI, y efectivamente lo que pasa es que a lo mejor hay un poquito de confusión en lo que es pobreza laboral. Pobreza laboral es cuando una persona está trabajando y el ingreso que percibe por ese trabajo simplemente no le alcanza para mantener el nivel de vida, que esto ya no está ocurriendo en muchos de los casos, porque al incrementar los salarios, y eso lo vamos a ver con otro dato que también está dentro del ingreso dentro de los ingresos en esta encuesta, es cómo efectivamente crecieron los salarios, pero crecieron más en el primer decil que en el décimo decil. Incluso en el décimo decil hubo una disminución. Hubo una disminución cerca de un menos 8%, vamos a decir, de lo que ganaban en el 2022 contra el 2024, ¿no? Entonces es interesante esto, porque esto está indicando que definitivamente está funcionando al final del día esta política de incrementar los salarios. O sea, es decir, hay un incremento diferenciado de acuerdo al decil, dependiendo obviamente de esta parte significativa que es el ingreso. O sea, es decir, este incremento al salario mínimo benefició obviamente al más bajo, no así al más alto, por lo cual se refleja en que no tenemos una inflación
descontrolada. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no le subimos el sueldo a todos, sino simplemente se movió el piso, no el techo. Y pues bueno, vamos rápidamente a un corte y regresamos precisamente para ampliar este detalle. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Son las 4:31. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos. Y bueno, estábamos hablando antes de irnos al corte de esta encuesta del ENIC, y le comentaba, estábamos en la parte de los ingresos, le decía que había habido pues ciertas desigualdades entre los deciles, o sea, no tenían los mismos crecimientos, no tenían los mismos desempeños el decil más pobre que el decil más rico de esta encuesta. Y le comentaba, y nada más para ejemplificar o ilustrar mejor este caso, el primer decil, que es el que tiene los ingresos más bajos, pues en promedio estaba alrededor de los 16,795, mientras que el que tiene mayores ingresos, pues rondaba los 236,000. Esto significa que más o menos la diferencia entre el primer decil y el décimo decil son 14 veces. O sea, es decir, el décimo decil gana 14 veces más que el primer decil. Esa es la distancia entre el de menor ingreso y el de mayor ingreso. Pero lo interesante de todo esto es que el ingreso del decil 1, o sea, es decir, del que recibe menos dinero, aumentó un 36% entre el 22 y el 24. O sea, es decir, esto que le mencionaba yo de la pobreza laboral y que a lo mejor muchos medios empezaron a criticar. Yo leí muchas columnas, incluso columnas locales, que criticaban esta situación porque no creían que habían salido a lo mejor 8 millones de mexicanos de la pobreza laboral. Pero la realidad es que esta encuesta, que es completamente distinta a la que Condeval presentaba y a la que presentó obviamente el INEGI, pues nos ilustra que efectivamente el decil más bajo recibió 36.4% más en el 2024 que en el 2022, mientras que el decil más alto, o sea, es decir, el décimo, el que recibe más ingresos, tuvo un decremento del 8% en ese mismo periodo. O sea, es decir, en lugar de ganar, dejaron de percibir un 8% del dinero que tenían. Entonces, esto yo creo que al final es una noticia favorable. Obviamente no nos cambia la desigualdad tan grande, donde el primer decil pues es inferior 14 veces que el décimo decil, pero pues nos pone ya sobre un mejor camino, donde de seguir así, obviamente podremos estar hablando de un México un poquito más igualitario entre los distintos deciles, y no ver estas marcas tan diferentes entre ellos. Les había comentado también, y yo creo que es relevante ahora que estamos hablando de desigualdades, hablar acerca de estas brechas territoriales que se dan en el país. Sabemos que definitivamente no es lo mismo, y cada vez que estamos aquí en el programa que presentamos algún tipo de datos, siempre es consistente donde el norte del país presenta mayores ingresos, mayor dinamismo económico, mayor infraestructura,
mayores beneficios o niveles de bienestar para sus ciudadanos, no así el sur del país. En este caso, y revisando la ENIC, Nuevo León tiene el ingreso promedio más alto en todo el país y es de 117,000 pesos trimestral, no es mensual, es por 3 meses, mientras que Chiapas tiene el ingreso promedio más bajo, también trimestral, de 41,000. Para que vean que realmente la diferencia es bastante, ¿no? La diferencia entre estos dos estados, entre el más rico y el más pobre, es de 75,950, prácticamente 3 veces esa situación. Entonces, sí vemos que hay un país que territorialmente es muy desigual, prácticamente 3 veces más desigual el norte que el sur, en este caso Nuevo León contra Chiapas, ¿no? Zacatecas es el estado que tiene pues la dependencia más alta a las transferencias y mostró un 25.2% de su ingreso total en los hogares, mientras que Quintana Roo es el que presenta menos transferencias o menos dependencia de las transferencias, que es un 10.6%. Hay que recordar que en las transferencias estamos incluyendo pensiones, jubilaciones, remesas, programas sociales, becas, ¿no? que se puedan tener. Y otro dato interesante es que Nuevo León tuvo el mayor crecimiento del ingreso, que fue del 23%, mientras que Chiapas fue la única entidad de todo el país que el ingreso disminuyó, y eso fue un menos 6.7%. Son cuestiones obviamente que terminan siendo paradójicas si estamos hablando que el decil más bajo recibió más dinero, o sea, creció su ingreso contra el decil más alto, ¿no? Pero hay que entender que cuando estamos hablando de territorio, estamos hablando también de todos los deciles que están dentro de ese territorio. Por eso es que nos presentan a veces esos datos que pudieran ser en ocasiones contradictorios. También otro dato importante es la brecha de género que hay entre hombre y mujer, y sobre todo en los ingresos, ¿no? En cuanto a la brecha de género, el INEGI la calcula, de acuerdo a esta encuesta, en un 34%, que quiere decir que de cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 66, y que esa diferencia es ese 34% que nos está hablando el INEGI. Pero pues en datos simples y llanos, más fáciles de entender, se lo repito, de cada 100 pesos que gana un hombre en México, la mujer gana 66. Esa es la diferencia que todavía está siendo muy marcada y que se va haciendo patente en este tipo de encuestas. Sin embargo, en el caso de las mujeres, y yo creo que este es un dato bueno, entre el 2016 y 2024, el ingreso creció un 32%. Mientras que en el caso de los hombres, en el mismo periodo, creció solamente un 16%, es decir, la mitad de lo que creció el ingreso de las mujeres. Esto significa que vamos en camino de esa reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Obviamente todavía no estamos, nos queda un 32% para que queden iguales, pero ya va el camino marcado donde eventualmente las mujeres están cada vez ganando más dinero y disminuyendo esta brecha de género. Ese dato, yo creo que hasta aquí las noticias no son malas. O sea, al final esta encuesta lo que nos está indicando, al menos en cuanto al ingreso, pues nos da esperanzas de que esta brecha en algún momento termine por zanjarse, pero también la brecha entre el ingreso más bajo y el ingreso más alto, vemos que va en camino. Esto está un poquito más complicada, que en algún momento pudiéramos estar hablando de un país que no hubiera estas desigualdades tan fuertes, porque a veces hablar de desigualdad en México, que la vivimos todos los días, pero parece que hablarla no es tan fácil porque no nos queremos reconocer como un país desigual, aunque todos los días la desigualdad no se nos esté presentando en todo momento en nuestro diario acontecer, ¿no? Y esto lo digo porque cuando uno lo habla y dicen, bueno, pero ¿qué solución le ponemos? La gente dice es que siempre va a haber desigualdad. Sí, efectivamente, siempre va a haber desigualdad. Es imposible que tengamos una sociedad donde sea totalmente igualitaria, pero no a estos extremos, ¿no? Que es lo que empieza a dañar obviamente las políticas públicas, el acceso a los recursos, el acceso a los servicios, el acceso incluso a los políticos y a las políticas públicas, porque cuando
hay mucha desigualdad, no podemos hablar que el más rico de la ciudad pues tenga el mismo acceso a las políticas públicas que el más pobre de la ciudad, ¿no? Obviamente, como decían en las películas de Cantinflas, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Y entonces, evidentemente, la persona que tenga mayores ingresos va a poder generar a lo mejor políticas más afines, mientras que el más pobre, pues no va a poder tener acceso a ese cabildeo y simplemente va a tener que acatar o someterse a esas políticas públicas que a lo mejor no están diseñadas precisamente para los más pobres. Ese es uno de los problemas que pudiera estar generando la desigualdad. Pero vámonos a los gastos, al gasto que yo creo que ya vimos más o menos de una manera muy general cómo están los ingresos. Bueno, vamos a ver cómo están los gastos en nuestro país. Y bueno, en realidad el gasto promedio trimestral del mexicano por hogar fue de 47,000 pesos, o sea, es decir, divídanlo. Y también hay que entender que es un promedio, y es un promedio donde pues estamos mezclando todos los deciles, estamos mezclando todos los estados, que ya vimos que si los deciles son desiguales, pues también los estados, y obviamente pues un promedio no nos ayuda a entender mucho, pero pues ya más o menos nos da una idea. Lo que sí nos sirve este promedio es para ver que hubo un ingreso real del 8% entre el 2022 y el 2024, que quiere decir que gastamos un 8% más de lo que estamos gastando en el 2022, y decimos real porque le quitamos la parte de la inflación. No nada más es que estemos gastando más porque las cosas cuesten más, quitándole la inflación estamos gastando un 8% más. El gasto promedio, ahora sí, más o menos mensual, si ya lo dividiéramos esta cantidad que di, son 15,000 pesos lo que presentan estos gastos de los hogares. Y bueno, al final el crecimiento del gasto, yo creo que la noticia buena es que fue menor al del ingreso. El crecimiento del gasto fue de 7.9%, mientras que el ingreso creció un 10%, lo que sugiere, porque obviamente ya tendríamos que contrastarlo con otras encuestas, que es la de a la mejor inclusión financiera, sugiere que hay una posibilidad de ahorro. Esa diferencia entre el gasto y el ingreso pues se podría convertir en ahorro. Ahora, de acuerdo a estos datos, dice que al menos económicamente sí hay una posibilidad de que los mexicanos estemos ahorrando. Ahora, ¿cómo gastamos? ¿Cómo se compone ese gasto o en qué gastamos? El rubro principal, pues ya sabe, alimentos, bebidas y tabaco, que ese es un 38% del gasto, el transporte un 20%, la vivienda representa un 15%, la educación un 10%, se nos va el gasto, vestido y calzado 3.8%, y salud, que nos representa solamente el 3.4%. Esto es de acuerdo a cómo se hizo los porcentajes en cuanto a esta distribución del ingreso. Pero vamos a revisarlo por decir, porque ahí empiezan a aparecer muchas cosas interesantes. Y digo cosas interesantes porque también si uno esto lo ve con ojos no meramente de entender cómo vivimos en México, sino a lo mejor cómo incrementar las ventas de un negocio, pues entiende cómo va gastando la gente y cómo va cambiando el patrón del comportamiento de consumo en función, obviamente, a sus ingresos. Y es lo que vamos a revisar. Vamos a revisar el gasto que tienen las familias o los hogares por ingresos. En este caso, los hogares del decil más bajo, el decil número 1, destinan el 51% de sus ingresos en alimentos. O sea, es decir, que la mayor parte de su salario se va en pagar la despensa, en un 51%. En este caso, o en este mismo rubro, pero en el decil décimo, es decir, en el que gana más dinero, solamente los alimentos representan el 29% de sus ingresos. O sea, realmente no presentan problemas para estar destinando dinero para pagar la despensa, ya sea semanal o quincenal, dependiendo cómo la hagan, ¿no? Yo me imagino que es semanal, normalmente. Yo creo que en México vamos al mandado los fines de semana. Y por otro lado, el gasto de la educación representa para el decil número 1, que hay que decirlo que es el que menos va a gastar en educación. Esto quiere decir que tenemos obviamente que enfocarnos en este punto, porque los hogares que tienen menos ingresos gastan más en alimentos, pero gastan proporcionalmente menos en educación, y es lógico.
O sea, primero hay que comer y después vamos a ver quién va a la escuela, ¿no? Entonces es algo donde las políticas públicas deberían estar dirigiéndose y obviamente lo hacen a través de las becas, ¿no? Dirigiéndolas a estos deciles más bajos, donde hay que a lo mejor estar haciendo transferencias a través de becas o de programas sociales que permitan a los mexicanos continuar con sus estudios y no solamente concluir el nivel primario o secundario. En este caso, en el decil más bajo, la educación representa un gasto del 13%. Entonces, nos están mandando a un corte, pero imagínense si el gasto mínimo es 8, no sé, el salario mínimo, ¿cuánto es? Sáquele el 13%, eso es lo que se va a gastar en educación decil. Pero vamos rápidamente a un corte y regresamos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Son las 4:46. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Zona Cero y queremos invitarte a que este martes escuches Enigma 1300, donde estaremos presentándote nuestra Galería del Horror. En esta ocasión vamos a hablarte acerca de Hitler. Acompáñanos a las 9 de la noche y sé parte de los relatos más escalofriantes. Zona Cero te espera en Enigma 1300 AM en Radio Mexicana, nuestras noticias. ¿Deseas importar o exportar una mercancía? ¿Tienes dudas sobre las regulaciones arancelarias y no arancelarias? Entonces escucha Agente Aduanal, tu asesor en comercio exterior, un programa de la Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez. Diseñado para adentrarnos en el mundo del comercio exterior. Importaciones, exportaciones, asesorías, información actualizada, con las voces de los expertos en materia aduanera. Escúchanos los miércoles a las 11 de la mañana por esta estación. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios y bueno, le explicaba ya antes de irnos a corte acerca de los gastos. Ya habíamos hablado de los ingresos de los mexicanos, ahora vamos a hablar de los gastos. En qué gastábamos, habíamos visto que hay unas diferencias importantes entre los hogares que tienen menores ingresos y los que tienen más ingresos en cuanto al gasto principalmente de alimentos, o sea, es decir, el decil más bajo destina un porcentaje muy superior, o sea, más del 50% de su ingreso en alimentos, mientras que solamente el 29%, 28% de los ingresos más altos van a estar destinados para los alimentos. Otro rubro importante es el transporte. En este caso, el decil más alto, que es decir, del octavo hasta el décimo, destinan cerca del 21% de sus ingresos al gasto de transporte. Esto derivado porque estos deciles son los que tienen autos y ese auto pues, obviamente requiere mayor gasto que simplemente el transporte público, y en contraposición el decil más bajo destina solo el 13% de sus ingresos. También comenté antes de irnos a corte la educación, diciéndole que efectivamente la educación, los deciles más bajos destinan menos dinero a la educación. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque no hay dinero obviamente para hacerlo, porque la prioridad es la vivienda y la prioridad es el alimento. Es ahí donde empiezan a ver los problemas y entonces no hay oportunidad de destinar un mayor porcentaje para pagar a lo mejor la universidad o la preparatoria del hijo. Y digo, lo menciono ahora que estamos en pleno periodo donde están haciendo la compra de útiles y pues bueno, pues sabrán que representó una cantidad importante del ingreso los útiles de los niños ahora que regresan a clases, ¿no? Entonces, básicamente si lo vamos analizando o lo vamos poniendo ya en blanco y en negro, los gastos en alimentos en este caso es regresivo, porque los hogares pobres destinan la mitad de sus recursos a comer, mientras que los niveles con mayores ingresos diversifican ese consumo, o sea, no se va principalmente en comida, ¿no? En el caso de la educación, como le mencionaba, es progresivo, porque los hogares con más ingresos invierten más en educación que los
hogares con niveles de ingreso más bajo, y esto significa que se amplían las brechas de oportunidades en el futuro y obviamente se amplía la desigualdad entre estos deciles. Por otro lado, los transportes, como le mencioné, pues hay un mayor ingreso en los deciles más altos, derivados obviamente de transporte privado, y los deciles más bajos no cuentan con esos transportes privados, por lo tanto el transporte es un poquito más bajo. En el caso del gasto de salud es interesante, aunque la proporción es similar en salud, o sea, es decir, todos los deciles más o menos tienen una proporción similar de un 3-4% de lo que están gastando, se le llama gasto de bolsillo. La realidad es que es más alto donde hay menos cobertura pública, afectando esto a los hogares más pobres. ¿Dónde me refiero donde hay menos cobertura pública? Si yo reviso los gastos de salud por deciles, encuentro eso que le comenté, que no hay mucha diferencia entre el nivel más bajo y el nivel más alto. Pero si yo lo reviso por regiones del país, entonces me voy a empezar a dar cuenta que se gasta menos dinero en salud en el norte del país que en el sur. ¿Por qué? Porque la gente que tiene menos acceso a esta cobertura pública, bueno, pues entonces tiene que destinar mayor ingreso para poder acceder a estos activos, ¿no? A este, pues no quisiera decirlo así, pero es la realidad, a este derecho humano que es la salud. Y entonces vemos que hay desigualdad hasta en ese gasto, ¿no? Porque a unos se les tiene mayor garantía, a lo mejor la cuestión salud, y en otros estados, derivado de este rezago, pues no hay manera de garantizarla públicamente, y por lo tanto se tiene que destinar mayor dinero para pues mantener la salud o estos gastos de bolsillo. Estamos hablando de enfermedades que pues a lo mejor se tengan que atender, y créame que es un rubro interesante, porque pero esto tendría que ser motivo de otro programa, donde podemos ver el ingreso, cómo va variando en función a la educación. Se los menciono brevemente, pero definitivamente se tiene que hacer un análisis un poquito más fino para poder entenderlo, y también no nada más verlo por el nivel educativo, sino a lo mejor por género y también por ubicación geográfica. Pero si nada más estuviéramos atendiendo la parte del ingreso monetario en función del género, del nivel educativo, pues la diferencia es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque el ingreso monetario promedio trimestral, o sea, es decir, por 3 meses de las personas que completaron hasta primaria, fue de 16,000 pesos. Mientras que las personas que tienen posgrado, el ingreso trimestral alcanza cerca de los 95,000 pesos. Entonces hay una diferencia fuerte, o sea, y estoy hablando del promedio porque hay un tabulador donde si lo empezamos a revisar ya por género, pues en el caso de los hombres puede llegar hasta 112,000 pesos el trimestre, ¿no? De esta cantidad, y de las mujeres alcanzar hasta los 77,000. Pero en contraste, cuando revisamos el decil más bajo y revisamos obviamente por género, las mujeres trimestralmente con primaria estarían ganando 12,000 pesos, o sea, es decir, divide esta cantidad entre 3, y es lo que mensualmente en promedio estarían obteniendo las mujeres con un bajo nivel educativo. Entonces es interesante esta encuesta, porque también obviamente se incluyeron a grupos indígenas, se incluyeron también grupos minoritarios como de algunas regiones, también afrodescendientes, y entonces ya nos empieza a dar un panorama un poquito más claro de lo que es nuestro país. Pero sí es interesante verlo, porque pues con esto ya podemos entender más o menos en qué países estamos viviendo. Los ingresos no son tan grandes como normalmente se podrían estar imaginando las personas, y digo esto porque normalmente el INEGI luego sacaba datos de ingresos, pero parciales, no de los hogares, sino del ingreso ya por
por persona y resulta que los números salían muy bajos, ¿no? Y cuando los acomodaban por niveles socioeconómicos, que además no es lo correcto, el nivel socioeconómico en el caso de México, pues es un poquito más complicado de acomodarlo simplemente por el ingreso, se acomoda por otros factores que pudiera ser tipo de vivienda, educación, acceso a internet, automóviles, acceso a un sistema sanitario. Nos podría ayudar un poquito a entender mejor los niveles socioeconómicos en México que simplemente el ingreso. Pero cuando tocamos el ingreso, mucha gente, sobre todo lo veía en las redes sociales, se reía y decía que no puede ser que con 15,000 pesos soy de clase media, ¿no? Pero la realidad es que si se fijan, estos números no están tan alejados precisamente de lo que somos. Y es interesante porque al final del día, pues ya tenemos un panorama un poquito más claro. Si usted tiene un negocio, yo le recomiendo revisar esta encuesta, sobre todo porque si va a hacer una planeación de sus ventas, podría entender un poquito más al consumidor o a su cliente y ver los rangos de los salarios que perciben, ¿no? O sea, es decir, esto no está hecho con personas distintas que están en otro lado, pero es tan minuciosa y tan larga que se puede desagregar hasta estados y obviamente nos ayuda para poder entenderlo, ¿no? Estados y sobre todo condiciones de los mexicanos que estaban percibiendo estos ingresos. Pero bueno, pues es un dato que hasta aquí podríamos hacerlo, nada más los generales, se fija que se lo platiqué nada más, y realmente todavía esta encuesta da para muchísimo más, ¿no? Entonces, esta es una parte que tendríamos que dejar hasta aquí para otro programa, obviamente, continuarlo y poder dar una idea un poquito más clara de cómo va nuestro país. Pero bueno, ya prácticamente nos estamos acercando hasta el final del programa, por eso quiero dar nada más la agenda de lo que deberíamos estar revisando. El día de hoy, 26 de agosto, se publicó también la ENOE. La ENOE es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y es la que nos ayuda a entender un poquito de cómo vamos en las cuestiones del empleo, que ya le había mencionado. No estamos del todo mal, tenemos niveles importantes de índices históricos realmente de empleo, no estamos mal, pero bueno, pues obviamente nos falta todavía más. El día de mañana se publica al segundo trimestre la encuesta de pobreza laboral, la actualización de precisamente cómo va este ingreso de los mexicanos y si este ingreso alcanza precisamente para subsistir al menos con las cuestiones básicas. Mañana van a dar al segundo trimestre, o sea, es decir, a junio va a estar, y el jueves hay que estar pendientes porque van a salir los indicadores de ocupación también y empleo, pero mensual, o sea, el día de hoy salió el ENOE, pero trimestral, o sea, a este trimestre, al segundo trimestre del 2025, y el jueves se publica la ENOE mensual a julio del 2025. Y pues bueno, con esto nos despedimos y los invitamos a que el día de mañana nos sintonice aquí en esta misma estación. Va a estar Alejandro Sandoval con datos también relevantes, y nosotros la próxima semana, en este martes, pues ya prácticamente tal vez nos toque de los últimos martes o principios de septiembre. No me resta más que agradecerle y invitarlo, como ya lo hice, a estos programas, y estar pendiente porque van a darse también la publicación del PIB en Estados Unidos en la estimación del segundo trimestre para el jueves. Yo creo que este es un dato muy relevante, o de los más relevantes en esta semana. Nos escuchamos para la próxima semana. Gracias. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.